punto, en el mismo punto. Y al final vamos a poder calcular el área siempre que sus lados sean regulares con la fórmula de la doble distancia meridiana. Ahora nos quedaría calcular dimensiones de lámina Aquí vamos a tener la posibilidad de calcular dos cosas: o las dimensiones de la lámina si conozco la escala, o la escala si conozco las dimensiones de la lámina. Usted se preguntará, ¿pero por qué? Bueno, porque para algunos trabajos vamos a estar obligados a presentar los dibujos a unas escalas muy particulares. Entonces, cuando me obliguen a hacer dibujos, usted tiene que presentar por una vertiente en escala 1:500. Usted tendrá que ingeniárselas para buscar un papel en donde le quepa el dibujo en escala 1:500. En caso donde no nos ofrezcan la escala, entonces usted dice, bueno, yo voy a trabajar con una lámina de 60x40, entonces como conoce las dimensiones de lámina, calcularemos la escala. Y vamos a partir de la fórmula. Si ustedes recuerdan de geometría, digamos, una escala no es más que una relación de proporciones entre lo que existe en la realidad y lo que vamos a hacer en el papel. La relación entre dibujo y realidad. Y en todo caso nosotros hacemos escalas, o conocemos escalas, por ejemplo, 1 a 100. Eso lo que me dice es que una unidad Está reducida siempre. en el papel representa 100 veces. 100 unidades en la realidad. Eso es lo que me dice. Por supuesto que mientras el número sea más grande, el dibujo se va a hacer más chiquito. ¿Por qué? Porque bueno, esa misma unidad de papel, en vez de representar 100 unidades, si es 500, va a representar son 500 unidades. Entonces, los números van a ir como a la inversa. A números más grandes, digamos, el dibujo se va haciendo más chiquito. Para efectos de topografía, nosotros vamos a hablar, cuando hablemos de escala, cuando hablemos la vamos a hablar del módulo escalar, es decir, de este número que está aquí en la representación. Como el otro siempre es 1, esta es el módulo escalar, lo va a representar la distancia en el terreno entre la distancia en el papel. Y eso me va a dar un número, digamos, que no necesariamente entero, nosotros lo vamos a llevar a un número entero, pero que solo representa esto. Es decir, no es la escala, sino es el módulo escalar. Nosotros decimos, o cuando vamos a calcular la escala, calculamos de esa forma. Entonces fíjense cuál va a ser la diferencia del procedimiento. Imagínense que yo conozco las dimensiones de la lámina y las condiciones de la lámina de dibujo. Yo tengo una lámina que va a tener dos dimensiones. Va a tener una dimensión más grande que la otra, porque en general las láminas son rectangulares, a la que vamos a llamar largo, y otra dimensión que va a ser el ancho. Y nosotros hablamos de dimensiones de una lámina, pues de largo por ancho. Obviamente el largo siempre va a ser la distancia más larga. En algunos casos, pues, la gente asume que el largo siempre es el horizontal y el ancho es el vertical. Aunque hoy en día es muy común ver planos de arquitectos que son como alargados, digamos, como girados esto a 90 grados. Es común que se consigan ustedes, por lo menos en la parte de arquitectura, pero a nivel de ingeniería, los planos siempre vienen de esta forma. Bueno, vamos a tener que dejar un espacio entre el borde de la lámina y el borde de lo que sería nuestra área de dibujo, para evitar precisamente que algún punto que queramos dibujar nos quede aquí muy cerquita del borde de la lámina. Ustedes saben que inicialmente estos planos se hacían en papel cebolla y con el uso del tiempo comenzaban a dañarse en los bordes. Entonces, claro, se perdía parte de la información. Entonces uno lo que hacía era dejar un espacio. Este espacio que vamos a dejar entre el borde de la lámina, no importa en qué sentido, y el espacio del dibujo, es lo que se conoce como margen.
y que, digamos, pudieran ser distintos, pudieran tener un margen distinto, un margen, digamos, en este sentido de un valor y en este sentido de otro, pero en general el margen es único por toda la lámina. Vamos a tener también aquí una tarjeta de identificación que debe llevar pues el nombre de lo que estamos haciendo, el título del plano, la fecha, la escala, quién es el propietario de lo que estamos levantando, cuál es digamos, la nomenclatura de ese plano. Puede llevar toda la información necesaria para saber, porque a veces no entregamos un solo plano sino un juego de planos. Entonces, que cuando el plano esté doblado y que quede pues doblado tamaño carta, al final pues cualquier persona no tenga que abrir el plano para saber si es el plano que está buscando. Esa es la identificación que debe quedar a la vista. Y muchas veces lo que hacemos es agarrar todo ese espacio, toda esa franja. ¿Por qué? Porque podemos dejar una parte destinada para la orientación del norte, si el norte va en este sentido o si va en este sentido, como vaya, no importa, pues tener la orientación del norte, pudiéramos tener aquí las leyendas, pudiéramos tener tabla de coordenadas, pudiéramos tener muchas cosas ahí. Entonces perderíamos esta parte de la lámina o invertiríamos esta parte de la lámina para poner esa información adicional, que a lo mejor va a ser útil para todos los planos en los que estamos trabajando. Y nos quedaría para dibujar solamente este recuadro pequeño. Adicionalmente, vamos a dejar un espacio imaginario, no va a estar marcado, sino que lo vamos a usar solamente para efectos de realizar el dibujo. Y es el que conocemos como la distancia mínima del dibujo al margen. Esa distancia mínima de dibujo margen lo que me garantiza es que el punto más alejado, no importa en cuál de los lados, el más alejado al norte, el menos alejado al norte, el más alejado al este, el menos alejado al este, nunca va a tocar los bordes del margen. Solamente para que el dibujo quede ahí, digamos, con algo de holgura por todos estos bordes, para que no me quede tan pegadito. Entonces, esto para mí va a ser el área útil de trabajo. Esto que está aquí es el área útil. Esa área útil va a tener un ancho útil y va a tener un largo útil. Y si bien la lámina es de largo por ancho, cuando yo voy a hacer el cálculo de la escala y hablé del papel, solo podré hablar de esta parte de papel que es donde vamos a dibujar. Es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos? Nosotros calculamos las coordenadas de todos los puntos y queremos llevar esto que está en la realidad a un plano escalado. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? En principio debemos conocer cuáles son las coordenadas extremas, es decir, yo tengo que saber cuál es el valor de la mayor coordenada al norte y tengo que saber también cuál es la menor coordenada norte. La diferencia de esas dos coordenadas norte me va a dar lo que se conoce como amplitud norte-sur. La amplitud es pues todo lo que yo voy a ocupar de terreno en mi levantamiento, desde aquí hasta aquí. Esa es la mayor diferencia. Lo mismo voy a hacer con la este, pues yo voy a tener por aquí la menor coordenada este, será este punto, y aquí voy a tener la mayor coordenada este. Y con esas diferencias de coordenadas, con estas que vamos a tener aquí, yo voy a tener también una amplitud este o este. Y esto va a representar precisamente el valor de lo que yo voy a ocupar en el terreno.
yo en el terreno voy a tener ocupado de norte a sur una cantidad de metros que no se va a pasar de ahí. Y de este a oeste voy a tener también una amplitud que sería una cantidad de metros en el terreno en donde ninguno de ellos va a tener una coordenada menor a esa ni mayor a esa. Eso es lo que vamos a garantizar. Y cuando apliquemos entonces la ecuación de escala, ¿qué es lo que yo voy a decir? Yo voy a calcular una escala en el sentido norte-sur y voy a calcular una escala en el sentido este-oeste. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, en el terreno yo debo colocar el valor de la amplitud norte-sur y en el terreno yo voy a colocar aquí el valor de la amplitud este-oeste. Si no me dicen hacia dónde va orientado el norte, la idea es que como vamos a tratar de hacer el dibujo lo más grande posible, la mayor de las distancias del terreno debe ir con la mayor de las distancias útiles que tenemos. Si me dicen, no, el norte va orientado a lo ancho de la lámina, es decir, va en este sentido, no importa qué tan grande o qué tan chiquito sea el norte, yo voy a usar con el norte el ancho útil y con el este voy a utilizar el largo útil. Todo va a depender de lo que... Pero si no me dicen, tengo que buscar la mayor amplitud de terreno con la mayor distancia de papel. Supónganse que en este caso nos dijeron que el norte va orientado a lo ancho de la lámina, pues yo voy a decir entonces que la amplitud norte-sur va a estar dividida entre el ancho útil y la amplitud este-oeste va a estar dividida entre el largo útil. El largo y el ancho útil lo vamos a conocer porque todas estas distancias y estas dimensiones las vamos a conocer siempre, van a ser datos de entrada. Es decir, ustedes cuando van a comenzar a dibujar una lámina le van a decir, mira, una lámina de 60 por 40 van a tener márgenes de 3 centímetros, distancia mínima de dibujo margen 1 centímetro, una tarjeta que tiene un ancho de 7 centímetros, de 12 centímetros, y entonces comienzan ustedes a hacer los cálculos y a calcular cuánto vale la dimensión útil del papel. Al final vamos a tener dos números. Imagínense que este es, qué sé yo, 185, 43, 24 y esta es digamos 134, 824. De esas dos, ¿cuál agarrarían ustedes? La de arriba. 185. La de arriba. ¿Por qué? Porque el número más alto el dibujo quedaría más pequeño. Porque esta lo menos que puede tener es 185. Si yo hago un dibujo un poquito más grande, es decir, con un número más pequeño, si lo hago más grande no va a entrar en la lámina. De las dos vamos a agarrar el número más grande, 185, 43, y ese lo vamos a aproximar a una escala comercial. Esa escala comercial pudiera ser 200, por decir algo. Entonces la escala sería 1 a 200. Eso sería el cálculo de escala. Yo debo conocer para el cálculo de escala, digamos, las dimensiones y las condiciones de la lámina. La otra opción, como habíamos dicho aquí, podemos calcular la escala o las dimensiones de la lámina. Bueno, es que me digan, usted tiene que hacer ese dibujo a una escala 1 a 500. En el caso de que conozcamos la escala, vamos a calcular la lámina de dibujo. Bueno, va a ser exactamente lo mismo, pero no vamos a ir como al revés. Yo voy a decir, en el caso del cálculo de las dimensiones, en el caso de las dimensiones de la lámina, yo conozco la escala. Voy a conocer la escala, conozco las condiciones de lámina. ¿Cuáles son esas condiciones de lámina? Pues van a ser el margen, la distancia mínima dibujo margen, a lo mejor la franja de la tarjeta de identificación, si la vamos a tener ahí, sobre escala. El terreno para mí van a ser las amplitudes y la escala es el valor conocido que tenía. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a conseguir a lo mejor un papel en el sentido norte-sur y un papel en el sentido este-oeste, entre la escala. Como esto es, digamos, la relación de escala es un valor adimensional,
Bueno, entonces, ¿en qué términos o en qué unidades me van a quedar el papel? En el que tenga las amplitudes de terreno. Si yo la meto en metros, este resultado será en metros. Si yo la meto en centímetros, va a ser en centímetros. Si la meto en cualquier otro valor, siempre estará. Y entonces voy a obtener aquí un papel norte-sur y un papel este-oeste. Bueno, yo tendría que saber, digamos, la orientación del norte. Y pues pare de... ¿Qué vamos a hacer nosotros? Una vez que tengamos este papel y sepamos cómo va, que tengamos el papel, por decirlo, el papel este-oeste y el papel norte-sur, comenzamos entonces al contrario, a ponerle todas las condiciones. Bueno, que tengo una distancia mínima del dibujo al margen de un valor, entonces lo tengo por aquí. Que voy a tener aquí una tarjeta de identificación, entonces la tarjeta viene ocupando este espacio. Que voy a tener un margen de otro valor, entonces tendría algo así. Y al final, una vez que yo sume el margen, la distancia mínima dibujo margen, el margen, la distancia mínima dibujo margen, y el papel norte-sur, obtendré, digamos, el ancho de la lámina. Y en este lado pues tendría que también sumar el margen, la distancia mínima dibujo margen, la distancia mínima dibujo margen, el ancho de la tarjeta o el espacio que vamos a dejar para eso y el margen. Es decir, tendré que sumar más cosas, pero al final cuando le sume el papel este-oeste voy a obtener esta dimensión que sería el largo de la tarjeta. Pero es básicamente utilizar la misma ecuación, solo que con datos distintos. O conozco el dato de la escala o conozco el dato de la longitud. Y con esto terminaríamos la materia del parcial, del primer parcial. Otra pregunta, ¿todo eso tenemos que hacer solo ahora, Luis? La laminita esa. En el caso de práctica va a ser incluso un poquito más complicado porque ustedes van a tener que centrar. Aquí solamente van a calcular cómo quedaría la lámina. En el caso de práctica van a tener que dibujar este polígono aquí escalado. Y entonces tendrán que agregarle, qué sé yo, coordenadas, centrado en el dibujo, muchas otras cosas que se van a agregar. Ustedes van en la práctica 3. ¿Cuándo hacen la práctica 4? Entonces hoy le voy a mandar la práctica 4 de la que estoy haciendo, de la que tengo hecho.